Hola, bienvenidos al podcast de Las Culturistas Te Enseñan. Somos Daniela, Michelle, Areli y yo, Briana. Como saben, nuestro podcast de hoy va a ser sobre la historia de México. Y hoy vamos a hablar mucho de un tema, que es el virreinato. Bueno, primero que nada, nos vamos muchísimos años atrás, donde todo esto empieza. El origen del virreinato se remonta a la expansión de España en el siglo XVI, cuando comenzó a establecer colonias en América tras el viaje de Cristóbal Colón en 1942, que bueno, recordemos que Cristóbal Colón fue quien descubrió América. También se dio como respuesta a la necesidad de España de administrar de manera más efectiva sus vastas colonias en América, asegurando su control político y económico en la región. Sí, bueno, también algunas características que podemos ver son que en la región dominaba el catolicismo y era de suma importancia la iglesia. En la cultura se produjeron fusiones de culturas indígenas y españolas. Se desarrollaron las artes coloniales y se empleó el uso del idioma español. La educación más que nada era eclesiástica, o sea que la educación estaba a manos de la Iglesia Católica y la política estaba controlada por un virrey, o sea la representación del rey de España. También implementaron el sistema de castas, clasificando a las personas según su origen étnico y racial. El poder político estaba concentrado en manos de los españoles peninsulares, haciendo así limitando la participación política de las personas criollas y mestizas. Pero bueno, yo creo que pasamos a un corte, no nos tardamos, vayan por un snack y sigan escuchando que ya venimos. Y regresamos del corte. Espero que hayan traído algo para comer porque esto se pone interesante. Y como decías, Dani, eran cosas que escuchas y dices wow, es algo que te deja sorprendido. Sin embargo, muchos aspectos de la vida de México hoy en día tienen raíces de la era virreinal y la influencia de esta época sigue siendo evidente en la religión, la cultura, la educación, la política y la sociedad del país. Y mira, déjate digo unos ejemplos para que podamos entender un poco mejor por el lado de la religión. Una disculpa. La religión católica sigue siendo una parte integral de la vida cotidiana para muchos mexicanos, como vendría siendo las festividades religiosas y tradiciones que se remontan a la época virreinal. Y yo creo que Areli también tiene ejemplos que ella puede saber mejor. Sí, Michelle, pues mira, chécate. Cultura. La fusión de las tradiciones indígenas y españolas ha dado lugar a una rica diversidad cultural, pues en México, ¿verdad?, reflejada en la gastronomía, en la música, el arte y las festividades que se practican hoy en día. En la educación, el sistema educativo en México, incluyendo la estructura de las escuelas y universidades, pues siguen teniendo como la influencia de la iglesia, ¿no?, en la educación. México virreinal influyó en la administración colonial y las estructuras de poder, algunas de las cuales persisten en la política moderna, como la centralización del gobierno y la influencia de las élites. Las relaciones sociales, las jerarquías y las divisiones socioeconómicas que se establecieron durante la época colonial continúan afectando la sociedad mexicana actual, aunque han evolucionado con el tiempo. Wow, Areli, increíble, definitivamente pones atención en historia. Pero bueno, en mi opinión, los aspectos de la religión, cultura, educación, política y social que definieron a México virreinal aún siguen vigentes, porque bueno, se dejaron ciertas cosas para no cambiarlas y eso hace que México no cambie lamentablemente. La influencia principal del México virreinal en el México actual se puede observar en varios aspectos de la sociedad mexicana. Como en cultura y tradiciones, que muchas de las tradiciones culturales que se originaron durante el periodo virreinal siguen siendo prominentes en la sociedad mexicana contemporánea. La religión, por ejemplo, la herencia católica del México virreinal sigue siendo una influencia dominante en la sociedad mexicana.
tanto en términos de prácticas religiosas como en la estructura social y moral. Idioma y arquitectura. Un punto muy interesante, el idioma y la arquitectura colonial son legados del periodo virreinal que aún son fundamentales en México. El mestizaje y diversidad cultural. Bueno, es el resultado de encuentro entre personajes indígenas y africanos durante el periodo virreinal. Es una característica distintiva en la identidad mexicana contemporánea. También la religión, principalmente el catolicismo, impuesto por los españoles, se utilizaba como una herramienta para controlar la población y justificar el dominio colonial. Perpetuación del orden social establecido. Tanto la religión como la educación durante la época virreinal estaban diseñadas para mantener el estatus y perpetuar las estructuras del poder existente. Bueno, yo creo que eso es todo por hoy. La verdad fue un tema del que me gustaría volver a hablar. Me encantó y yo sé que ustedes también. Así que síganos aquí por YouTube para que no se pierdan más podcasts, ya que subimos todos los viernes. El siguiente sé que les va a encantar. No se lo pierdan y hasta pronto. Esto es Culturistas Te Enseñan.